La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la edición de hoy, miércoles 16 de agosto del año 2017. Bueno, muy buenos días a todos, muy contenta. Keiko Fujimori se encuentra en el país, es una alegría para todos. Bueno, ayer he recibido y hoy también toda clase de, ¿cómo les puedo decir? No son insultos, porque te dan risa finalmente, porque revelan más de lo que las personas quieren revelar, ¿no? ¿Qué pasa? En la última semana han habido dos acusaciones importantes sobre el caso Keiko Fujimori, vinculadas al caso Lavallato. Una, en particular, toda la investigación de reporteros, entre paréntesis, a Gustavo Gorriti se le ha acusado sistemáticamente por parte del fujimorismo como mentiroso y sistemáticamente ha probado que ha dicho la verdad. Estas acusaciones se basan en dos hechos. El primero, la declaración en Curitiba, testimonial, de Marcelo Odebrecht, una persona que por delación premiada y en presencia de los fiscales de Brasil no puede mentir, porque si no pierde su delación premiada, claro. Y de un documento que está extraído de la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. Esos dos hechos y el conocimiento de que por fin la Fiscalía peruana iba a recibir ese documento hicieron que Keiko Fujimori estuviera en la noticia toda la semana pasada. Y yo pregunté, porque me parece una pregunta válida que haría cualquier periodista en cualquier conferencia de prensa, es ¿dónde está la señora Keiko Fujimori? Porque normalmente cuando uno es víctima de una acusación no se defiende solo por Twitter, sino que sale a una conferencia de prensa, llama a su periodista amigo, no sé, claro, dice algo, ¿no? Cero zip. Y cuando le pregunté a todos en general, al público en general, Luz Salgado salió de una manera francamente malcriada, ante una pregunta bastante educada, diciendo que sería útil que se le viera, ¿no es cierto? ¿Para qué quiere saber? ¿Para qué quiero saber? Es la líder de un partido que tiene 72 congresistas. Me parece obvio, ¿no es cierto?, que esas personas que tienen figuración pública y cuyo salario pagamos todos los peruanos, porque finalmente se paga a través de las donaciones de sus congresistas, tengan algún tipo de exposición pública. Bueno, anoche por fin se reunió la bancada de Keiko Fujimori. Sus miembros la vieron. Yo sospecho que ellos, en mayoría, tampoco tenían mucha noticia de dónde estaba, porque en ese movimiento político no hay precisamente pues una gran transparencia. No es que te digan, sí, ha pasado esto, ha pasado lo otro. No, te enteras de lo que te comunican, ¿no es cierto? Entonces anoche se tomaron fotos el señor Salaverry y la señora Letona dijo, en unos tweets muy divertidos, que primero en Canal N y luego a raíz de una respuesta de Augusto Álvarez, dijo que yo había dicho que Keiko Fujimori se había fugado. Yo no he usado la palabra fuga nunca, porque como la señora Letona, yo he estudiado Derecho. La fuga corresponde a una persona que está requerida por la justicia. Yo no creo que Keiko Fujimori esté en requisitorias, ¿no es cierto? Entonces, si no está en requisitorias, no puede estar fugada. Yo he dicho que sería útil que hiciera presencia. Y que no está, que nadie la ve. Discúlpenme, si es un fantasma, ¿cómo puedo saber si está o no está en el Perú? Yo no he dicho que se haya fugado. Pero ella le repitió la palabra 2 veces, en 2 tweets diferentes, lo cual me hace pensar en una cosa que en psicología tuve que pedir ayuda ahí inmediatamente a los tuiteros. Eso de que tú dices una palabra que el otro no ha dicho, ¿cómo se llama eso? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde? Unos me dijeron, el pez por la boca muere, te traiciona tu conciencia. Bueno, se llama acto fallido. Claro, es bien interesante. O sea, es algo que está en tu inconsciente, ¿no es cierto? Que no deberías decir, pero se te escapa. Y se lo atribuyes a otra persona. Claro, pero dice más pues del que usa la palabra que de mí. Entonces hay que tener, creo yo, mucho cuidado cuando se agrede, incluso para agredir. Yo comprendo el momento y le digo, mira, se los perdono porque comprendo el momento, ¿no es cierto? Están en una situación complicada, ¿no es cierto? No creo que de eso hayan hablado en su reunión de bancada, donde todo está estupendo y todo está muy bien, nada que temer, estupendo, macanudo, pero están en una situación complicada
porque hay dos procesos en este momento y uno tercero sobre los fondos de campaña en sí mismo, que sí sé que está en pañales, pero el de la doctora Sara Vidal con Joaquín Ramírez no está en pañales. La doctora Sara Vidal tiene como investigada, no como testigo, a Keiko Fujimori desde febrero de este año. Y la tiene como investigado porque finalmente el patrimonio del señor Joaquín Ramírez y de su hermano Osías Ramírez, congresista de Fuerza Popular y el otro ex congresista de Fuerza 2000, discúlpenme, 2011, bueno, no tiene explicación. De cobrador de combi a 18 propiedades, 34 automóviles, y no se puede, pues, pero en fin. Entonces, la pregunta es, si tú no sabes dónde está la líder política, y no sale pues ni siquiera al balcón, manda saluditos, manda una foto, ¿no? Kenji se baña en las guaringas y nos manda sus fotos, ¿no? Yo le puse, Kenji, no sé, ¿no? Ya sé que te ha suspendido y te ha castigado, pues, ¿no? Pero no sabrás dónde anda tu hermana. Según una teleoyente, pero bueno, no puedo dar fe de esto tampoco porque no he estado ahí, estuvo en el vuelo del lunes pasado, de hace una semana, de Newark a Lima, Keiko Fujimori. Entonces, si estaba en el vuelo de Newark a Lima el lunes pasado, ¿por qué no han podido decir durante toda la semana dónde estaba? Lean la respuesta de Luz Salgado, es ¿a ti qué te importa? Para que sigas derramando tu bilis. Yo no estoy derramando mi bilis, estoy informando. Y yo digo, miren, lo mismo pasó en el 2000. Cuando preguntábamos dónde estaba Vladimiro Montesinos, claro, los fujimoristas te escupían. ¿Y desde cuándo importa dónde está? ¿Acaso lo han visto siempre? ¿Es una persona privada? ¿Es una persona que no sale? La cosa terminó mal. La cosa terminó mal. Y lo cierto también es que es un problema difícil porque lo mismo pasó con la bancada del fujimorismo el año 2000. Es decir, un grupo de gente de buena fe, porque conozco de gente de muy buena fe, creía pues en este proyecto reeleccionista de Alberto Fujimori. Cuando vio el video Curi Montesinos, renunciaron en masa. Y unos se demoraron unos días, y otros se demoraron semanas, y otros se demoraron unos meses, pero la gran mayoría de esa bancada se deshizo porque no quería ser parte de eso. Yo estoy segura que de las finanzas de Keiko Fujimori, tanto las personales como las de campaña, sus actuales congresistas en su mayoría no saben nada, no han sido informados ni se atreven a preguntar. Entonces, digamos, no pueden, cuando avancen las investigaciones, ¿no es cierto?, imputárseles a ellos nada, salvo que durante este periodo comiencen a decir cosas que después no puedan desdecir. Como por ejemplo, nunca se recibió plata de Odebrecht. Mejor no decir eso si nunca estuviste en el comité que recibía la plata, ¿no es cierto? Es absurdo, ¿no? O Keiko Fujimori nunca se quiso fugar. Nadie habló de fuga. Nadie habló de fuga. No es requisitoria, ¿qué fuga va a haber? ¿Por qué usan la palabra fuga? Es raro, ¿no? Ahora, yo les pido a los señores fujimoristas muy amables, que me interpelan, que me exoneren de tener que escucharlos, ¿no es cierto? Estoy segura que ellos no me escuchan, no me leen. Háganme ustedes a mí el mismo servicio. La señora Úrsula Letona me exigía ayer que dijera que en qué parte de su declaración la había insultado. Yo, señora congresista, exonéreme, por favor, le ruego. Yo estoy haciendo otras cosas normalmente en algunos horarios del día y me avisaron que me agravió. ¿Quién me avisó? Augusto Álvarez Rodríguez en público. Si lo hizo, no pasa nada, y si no lo hizo, tampoco pasa nada. Me da exactamente lo mismo, de verdad, me da exactamente lo mismo. Entiendo que es parte de su trabajo. Y entonces luego pone ella, miren este Twitter, ahora se entiende cómo se gestó la supuesta fuga de Keiko. ¿Ella puso eso? ¡Sí! ¡Fuga! Supuesta fuga, trascendidos y dichos, su gran forma de generar noticia. Yo no tengo la culpa de que la gente me siga. Pero, por ejemplo, le pongo, esto es agraviar, ¿no se da cuenta? Le dije, queda perdonada, entiendo el duro momento. Y la palabra suya la fuga es suya, no mía. Jamás usé la palabra fuga.
¿no es cierto? Y me avisaron que me agravió. Yo no puedo estar persiguiendo pues a la cantidad de gente que en la política peruana me agravia, porque si no dedicaríamos el programa a eso, pues sería ridículo, ¿no es cierto? Pero este sí corresponde, creo yo, ahora que llegó y visto los hechos, algunas medidas de arraigo que tiene que dar la fiscalía. Es decir, si la fiscalía puede meter presos a Ollanta Humala y a Nadine Heredia sin siquiera acusar, pues alguna medida de arraigo tendrá que darle a Keiko Fujimori, ¿no? Hay muchas, ¿ah? Avisar antes de salir del país, por ejemplo, o viajar con permiso del juez, o Que sus hijos no salgan. que sus hijos no salgan del país, por ejemplo, no dar poder a otra persona para que sus hijos salgan del país, por ejemplo, ¿qué más? Impedimento de salida, por ejemplo. Nada de eso es prisión, ¿ah? Son medidas de arraigo, ¿ya? Y no les gustan las preguntas. Ahora, yo imagino que si no les gustan las preguntas de periodistas, adentro tampoco deben poder preguntar, ¿no? Creo, ¿ah? Supongo, ¿cómo serán esas reuniones, no? Ahora, yo pregunté ayer, un datito más, por favor, si no fuera molestia, cuando llegó una persona que estuvo en la sala de embarque de Newark, dice que la vio. Ahora, yo no sé si voló de Newark a Lima, aparentemente sí, de repente voló de Newark a otra parte, no lo sé, porque no tengo pues el boarding pass de la señora, ¿no? Lo importante, señores fujimoristas, ya lo hicieron antes, dice, pues es una recomendación gratis, ¿no? No tienen que tomarla, ¿no? En serio, pero trompearse con el periodista no cambia la noticia. Y las noticias están bien claras. Hay una acusación a Joaquín, no hay una acusación, hay una investigación a Joaquín Ramírez, que perdió el beneficio de inmunidad parlamentaria ya en agosto, septiembre del año pasado, y que por lo tanto puede ser investigado, igual que Keiko, que perdió el beneficio de inmunidad parlamentaria en agosto del año pasado, y que por lo tanto ella mucho antes, en agosto del año 2011, por lo tanto pueden ser investigados plenamente. Y hay dos investigaciones que, para el caso de Keiko Fujimori, son graves. Una, Lavallato, y otra, el desbalance patrimonial de Joaquín Ramírez. ¿No es cierto? Ese es curioso, ¿no? Es esta fijación con el tema de los periodistas, en vez de responder dónde está su líder. La única pregunta es dónde está. Hubo muchos memes, ¿no? The world is Carmen Sandiego, nada más. Podrían decir en Lima y ya está. Estoy buscando la respuesta de Luz Salgado, pues una respuesta bien dura, ¿no? O sea, una pregunta, perdón, ¿podría decirme dónde está, no? Para saber, pues, ¿no? Así como digo, como Kenji lo dice, estoy acá en las Guaringas, bañándome rico, la temperatura está helada, ¿no? ¿No? Entonces, sí, pues, ya con eso podríamos establecer más o menos dónde está, pues, ¿no? Pero si te contestan algo así, una persona tan representativa del fujimorismo como Luz Salgado, tú dices, acá hay algo que no quieren contestar. O simplemente, ¿por qué no da una entrevista a cualquier medio de comunicación grande, mediano, pequeño? A que sus se amigos. Le vea las expresiones. Mira, hay tantos medios amigos, hombre. Claro. El fujimorismo tiene, pues, cantidades, ¿no? Tú puedes responder por Twitter, pero Twitter yo no puedo emitir. Es frío totalmente. No lo puedo enviar de cualquier lugar del planeta. O sea, yo a ustedes les he escrito desde Australia, en Twitter, desde Singapur, en Twitter solamente en este semestre. O sea, no hay ningún problema. La gente viaja, los periodistas viajamos por el mundo entero, así es nuestra vida, ¿no? Pero a mí me parece tan raro que la respuesta no haya sido en Lima. Y listo, ya está. Se acaba, ¿no? Acá está, el 11 de agosto, la semana pasada, 11, si había llegado el lunes 7 o el martes 8, el 11 de agosto, respuesta a Luz Salgado. Quédate con la duda, ¿para qué quieres saber? Eso es una respuesta de una política profesional para seguir derramando bilis. Y yo expliqué, la bilis está dentro del organismo humano, ¿no es cierto? No se derrama, ¿no? Pero en fin. Y la pregunta fue pero muy seria. ¿Alguien puede confirmar si Keiko Fujimori está en el Perú? Sus voceros no responden. Creo que sería útil verla.
¿Alguien ha escuchado? Palabra fuga, dice ahí. Que hasta le estás haciendo un favor, ¿no? Así Por es. supuesto. Mamita, además, yo... Te convendría que se te vea, ¿no? A ella le conviene mi posición. Yo sostengo que no hay lavado de activos en la recepción de dinero de campaña, ¿no? Ah, pero no lo quieren admitir, pues. No, Ese pues, es el ahí está tema. fregado. Es que lo que los mata, 44.469 impresiones, tuvo ese tweet. Entonces, repito la pregunta. ¿Alguien puede confirmar si Keiko Fujimori está en el Perú? Sus voceros no responden, no estoy mintiendo. Creo que sería útil verla. Respuesta de Luz Salgado. Quédate con la duda. ¿Para qué quieres saber? ¿Para seguir derramando bilis? Pucha, me faltó sacar la botella y el jabón y pelearlos en el caño, porque era una cosa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de respuesta? Esa palabra fuga, nada. 11 de agosto. ¿Alguien puede confirmar si Keiko Fujimori está en el Perú? Sus voceros no responden. Creo que sería útil verla. Nada más, útil. Útil para ella misma. Quédate con la duda. ¿Para qué quieres saber? Para seguir derramando bilis. Y anoche, tanto el señor Salaverry, parece que en el diario Correo, como la señora Letona, dicen que yo he hablado de fuga. ¿Qué pasa? La conciencia los traiciona. ¿Ah? Porque la palabra fuga no ha salido de mi boca. En ningún momento. Para nada. Revisen los archivos. Todo. A ver, dígame, ¿dónde está? Muéstreme. Fuga. Lo que he dicho es que no está. Porque sus voceros me responden, que me quede con la duda, pues. Cuando tú respondes de esa manera, cuando se te ha hecho una pregunta bien educada, es porque evidentemente el 11 de agosto la señora Luz Salgado no sabía dónde estaba Keiko Fujimori. Probablemente la que estaba con la duda era ella. ¿No es cierto? No era tan difícil averiguarlo. Además, yo no tengo acceso al movimiento migratorio de nadie porque hay una ley ahora que lo impide, pero un congresista sí lo puede conseguir en 2 minutos, ¿no? Además, me imagino que llaman por teléfono, pues a Ana Bea, ¿no? Y le dice, sí, acá está, ya está, listo. A Marc, a alguien, no sé, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa. Lo cierto es que la Fiscalía tiene bastante que decir. Ayer, sí, acá está, todo el mundo me está retuiteando, ¿ves? Acá, alguien puede confirmar. Eso fue todo lo que dije, nada más. Fuga, no sé qué, maldita, desgraciada. Bueno, yo no tengo la culpa que el resto de los periodistas no les digan las verdades en su cara, pues. No tengo, pues, la culpa. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dicho que él ha pedido desde la Fiscalía, desde el día 26 de junio, el documento que prueba que en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht había una anotación para aumentar, ojo, fíjense por favor en el verbo es aumentar, porque no es dar. Yo te puedo dar y cuando ya te di, te aumento, aumentar. Yo no te puedo aumentar si no te he dado. Yo no te he dado nada, te voy a aumentar. No, yo no me has dado nada, recién me estás dando. Aumentar, muy bien. Si a uno le dieron 3 millones y a la otra había que aumentarle 500, ¿500 qué? 500 pescaditos, 500 moneditas de colores, 500 qué? Tuppers, me dicen 500 tuppers, ¿no? Eso lo tendrá que saber propia Keiko Fujimori o su secretario general Joaquín Ramírez, que en ese momento era el encargado, supongo, de ver la parte económica, ¿no es cierto? Entonces, así es. Ahora, digamos una cosa entre paréntesis, que en la familia de Keiko Fujimori hay gente fugada, yo no lo puedo evitar. Los tíos se fugaron, esos sí están prófugos de la justicia porque tienen requisitoria en el Perú. Y su padre se fugó y estuvo 5 años fugado y requisitoriado en el Perú. Entonces, yo no puedo negar que haya pues una herencia cultural, si quieren, de alguna manera, ¿no? Pero la palabra fuga no ha salido de mi boca, ha salido de la boca de la señora Úrsula Letona y del señor Salaverry, voceros del fujimorismo. Y la señora Luz Salgado, que ya no es vocera, me dijo, quédate con la duda, pues, ¿para qué quieres saber? Esa fue su respuesta, política. Miren, yo solamente les voy a contar un cuentito antes de irnos a la pausa, ¿no?
Ustedes saben que Twitter tiene una sección que se llama estadísticas. Yo no tenía la más remota idea. Anoche me enteré porque apreté un botón por equivocación. Los tweets que yo he emitido en los últimos 28 días tienen 10 millones de impresiones. Eso quiere decir que han sido leídos 10 millones de veces. Solo les dejo la inquietud. Entonces, si se van a trompear conmigo, por lo menos sepan que me han leído en los últimos 28 días 10 millones de veces. Desde una persona que no está en la señal abierta, que no está en la concentración de medios, que está en una radio pastoral transmitiendo a esta hora de la mañana, con Santa Rosita al lado. A ver si pueden con ella. Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Hay algunas participaciones, Rosa María Palacios, en la cuenta de Facebook Live de Radio Santa Rosa, integrante de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Enrique Lainez dice: Rosa María, ¿está segura que está en Lima? Porque de Estados Unidos decían que viajaba a Japón. Bueno, yo no estoy segura de nada. Lo que reitero es lo que han dicho sus, uy, se me desarmó el micro. Lo que han dicho sus, voceros, que son el señor Salaver y la señora Letona. Han presentado el señor Salaver una foto, porque ayer la gente exigía foto, ¿eh? Estaba un poco indignada la gente. Foto. O sea, cálmense, ¿por qué no? Tengan confianza en las personas, por Dios, tampoco se trata de dudar, ¿no? No estoy segura de nada. Pero lo que han dicho sus voceros sí estoy segura, porque lo han dicho. Ya, yo soy responsable por lo que yo puedo constatar, pero sí puedo constatar que sus voceros lo han dicho. Y otra participación dice Pati Pinto, por ejemplo: Keiko Fujimori fue congresista de 2006 a 2011, cargo que de congresista no se puede renunciar. O sea, cuando recibió dinero, dice ella, de Odebrecht, ¿era congresista y funcionario público? Se pregunta. Sí, porque en el Congreso de la República no se pide licencia para postular a nada, ni a la presidencia de la República ni a la reelección. Pero, les explico, el antejuicio para los congresistas y para ministros y para el presidente de la República dura 5 años, ¿ok? Ese plazo para Keiko Fujimori venció, ¿cuándo? En agosto del año pasado, en agosto del 2016. Por lo tanto, ella no tiene beneficio de antejuicio, porque ya venció ese plazo y tiene que ser juzgada como una persona común y corriente. Pregunta el señor Joaquín Ramírez, cuyo mandato como congresista sí ha terminado el 2016, ¿no es cierto? Sí tiene beneficio de antejuicio. Salvo que se le acuse por crímenes cometidos antes de ser congresista, lo cual es difícil de deslindar, porque de lo que está discutiéndose es de su patrimonio y de los incrementos patrimoniales indebidos que son inexplicables porque suceden en un periodo muy breve de tiempo. En menos de 10 años él pasa de cobrador de combi a un hombre millonario. Digamos, si de millones se trata, tiene varios, ¿no? No multimillonario, pero sí un hombre rico. Entonces, esto, ¿no es cierto?, está siendo investigado. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, en septiembre. ¿Por qué? Porque hasta agosto, un mes después de que dejas de ser congresista, se te tiene primero que acusar al Congreso para que te levante la inmunidad. En septiembre ya él no tenía inmunidad parlamentaria. No confundir las instituciones, ¿ok? No confundir inmunidad parlamentaria con antejuicio. Son instituciones separadas. Muy bien. Entonces, en septiembre ya no tenía inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, a pesar de que había sido acusado por la doctora Julia Príncipe del lavado de activos del 2014 y salta expediente fiscal en fiscal porque tenían que hacerse el trámite ante el Congreso, es recién en septiembre del 2016 donde la doctora Sara Vidal toma el expediente. Revisa el número de propiedades, revisa el número de automóviles, revisa las propiedades en el exterior, en fin, hace todo esto. Y durante la campaña se recoge información de este famoso testigo, Jesús Vázquez, un testigo desautorizado por el fujimorismo, al que luego le cambian una declaración telefónica, y eso causa, en cierta forma,
la desilusión de cierto sector que tal vez hubiera votado por Fujimori y cambia el voto por Kuczynski, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del famoso audio de no sé si sé, no, etcétera? Manipulado completamente. Ok. Ese famoso señor Jesús Vázquez le dice al señor Joaquín Ramírez que lo puede llevar a ver aviones. De hecho, tiene fotografías con él viendo aviones. De repente le gustaba ir a ver aviones, ¿ya? Pero él señala que la DEA lo contacta para que grabe las conversaciones con el señor Joaquín Ramírez, porque la DEA presume que un peruano que sin mucho patrimonio va a comprar aviones a los Estados Unidos, no es muy santo, y asumen que está vinculado a la red de otro peruano, Miguel Arévalo, que funciona esa red en Centroamérica también con una línea aérea. Dentro de estas conversaciones, Jesús Vázquez alega, no está probado, pero alega que el señor Joaquín Ramírez le agarró confianza y le dijo que Keiko Fujimori le había dado $15 millones para que se los lave en grifos, en estaciones de servicio, cuyas utilidades iban a entrar al sistema y él las iba a aportar a la campaña. Los grifos existen, unos pertenecen a Osías Ramírez, actual congresista, y otros pertenecen a el señor Joaquín Ramírez, ex congresista. Los grifos existen, las propiedades existen, los automóviles existen. Lo que no existe es el origen de la fortuna del señor Joaquín Ramírez. Unos la imputan a la Universidad a las Peruanas, es decir, que sería testaferro su tío, y que en realidad estaría sifoneando dinero de las peruanas el tío a través de él, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad. La otra, una vinculación con alguna actividad de origen ilícito. No digo cuál, pero si está metida la DEA en la historia, se podrán imaginar cuál. Entonces, eso es, o sea, como dicen los gringos, facts. Yo no estoy contando nada que no sean hechos. No le gustan los hechos. Inventemos otra realidad, ¿ya? Pero en fin, vamos a hablar de otros hechos. Está conmigo el doctor Llanela. El doctor Llanela es un médico vinculado a ver, vamos a ver, ha sido asesor de la Defensoría del Pueblo entre 1998 y 1999, del 2005 al 2011, y ha tenido una intervención importante en la investigación de las esterilizaciones forzadas en el Perú. La señora María Cecilia Villegas Otero, vinculada abiertamente al fujimorismo y fujimorista entusiasta, ha publicado un libro que se llama La verdad de una mentira, Planeta lo ha editado, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. Y el título en sí es una mentira, ¿no es cierto? Porque nadie ha dicho nunca, creo yo, aunque algunos dicen que sí, que a 300.000 mujeres en el Perú se les esterilizó forzadamente, porque si eso fuera verdad, te imaginas tú el tamaño de la demanda que tendría el Estado peruano. Lo que se dice es que en el contexto de la esterilización masiva de 300.000 mujeres, en ese contexto, se produjo por parte de una política estatal esterilizaciones que fueron forzadas. Lo curioso es que el libro, que he podido releer rápidamente, señala que efectivamente existieron ejecuciones, iba a decir, ese es otro libro, esterilizaciones forzadas, que sí existieron y que las investigó la Defensoría del Pueblo. Y el doctor Gonzalo Llanela es citado profusamente, justamente para señalar que no hubo nada aquí, que el problema es de los médicos. Tuvimos un montón de médicos burros, un montón de médicos bestias, que no entendieron nada y que comenzaron a poner cuotas y a forzar a las mujeres y a darles lentejitas y arroz para que vayan a esterilizarse, pero que no hubo ninguna política de Estado, que la culpa es de los médicos y los médicos. Bueno, acá estamos con un médico que investigó este caso. Doctor Llanela, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está? Yo he hecho un resumen muy apretado. ¿Es así? ¿Usted justifica lo que pasó señalando que la culpa es de los médicos? No, yo no, o sea, no digo que los médicos que realizaron esterilizaciones forzadas sean inocentes. Claro. De hecho, son cómplices de este crimen y creo que lo que hace esta autora es descontextualizar las cosas para tratar de justificar una tesis que además se cae por sí sola. Yo lo que digo en el libro además es una citación de un artículo que publiqué, es una crítica hacia cuestiones que tiene la cultura médica con respecto a no respetar derechos individuales, que es una cuestión histórica de la medicina y que de alguna manera con ejemplos que yo pongo en este artículo, que es parte de otro libro que se llama Memorias de los casos de esterilizaciones, que lo publicó la Biblioteca Nacional,
en contexto de esto yo critico esa parte de la medicina y critico posiciones del gremio médico con respecto al caso de las televisiones que no han sido abiertamente críticos. Pero una de las cosas que es más saltante de esto es que yo lo hago en parte porque si alguna experiencia tuve en el tiempo que investigué los casos como parte del equipo de la Defensoría del Pueblo, fue interactuar con médicos que eran parte del programa. Y todos ellos eran cirujanos, todos ellos son ginecobstetras, y todos ellos tenían una idea muy clara de tratar de combinar y de hacer un programa muy coercitivo con respecto a esterilización. Doctor Llanera, usted que estuvo en la Defensoría del Pueblo, ¿no le cabe duda que en el año 96, 95, 96 hubo un programa que tenía metas que partían de una política pública del Estado peruano para reducir la natalidad coercitivamente en los Andes peruanos? No cabe ninguna duda. Fue un programa diseñado con metas claras. Ellos trabajaban sobre metas de reducción de pobreza y para esto utilizaban estas ideas, que además no son ideas que las han generado ellos, No, son ideas que se arrastran. Son ideas maltusianas. Maltusianas, que es toda una cuestión de desarrollo de cierto tipo de pensamiento de la mitad del siglo XX hacia adelante, de la segunda mitad del siglo XX. Y eso generó un programa además que era masivo, requirió una cantidad muy grande de recursos. Y lo hay a entender también sobre esta tesis, es algo que para mí lo absurdo que uno es pensar en que médicos individuales pudiesen ser capaces de tener algo de una magnitud tan grande, es entender, bueno, cómo son los servicios de salud en el Perú. Es decir, el servicio de salud en el Perú no son, uno ve hoy en día las condiciones que está ahora, imagínense eso en el año 1995, y hacer 250.000, 300.000 esterilizaciones en 2-3 años requería una cantidad de recursos muy grande. Eran más o menos 100.000 al año la meta, ¿no? No, era más. O sea, incluso un año hubieron cerca de 800.000. ¿no? ¿800.000? Claro, perdón, No, 80.000 en el año, perdón. Así es, en el año 95 es el año tope, pico, 96 que es el año tope, son 80.000. Ahora, podrían decirle, no, doctor, es que efectivamente había una demanda insatisfecha, que venía de muy atrás. Entonces, sí, efectivamente, bueno, usted es médico, concluirá que las mujeres tienen que tener libertad y ciertamente a su disposición todos los métodos anticonceptivos que quieran tener para regular su fertilidad. Eso totalmente de acuerdo. Y eso debería ser una obligación del Estado. Sí, debería ser, y justamente se utilizó todo un contexto de contexto internacional, estas conferencias a las que Fujimori asistieron. viaja a la conferencia de Beijing de la mujer, donde, claro, Beijing plantea problemas complicados. Por ejemplo, en Japón se obligaba a las mujeres a abortar, ¿no es cierto?, el segundo hijo. En Japón, perdón, en China, ¿no? Entonces, ese no es el modelo que queremos adoptar ciertamente en el Perú. Pero al plantearse esta política, como dice usted, tiene que haber quedado documentos, testimonios, informes. Lo que dice María Cecilia Villegas es que no existe documentación alguna sobre esto, salvo a nivel de DISAS, ¿ok?, de las direcciones de salud. Y entonces son los médicos los que inventaron lo de las cuotas y que esta política no está escrita en ninguna parte. Sí, eso no es cierto. Y además, lo que pasa es que el libro lo que hace es lo que llamamos en ciencia, escoge lo que quiere para argumentar y no toda la evidencia. Incluso cita una serie de textos, incluso hay uno en su bibliografía que es un autor, Donaire, que en ese mismo texto que ella cita se describen reuniones de el presidente con los jefes de los programas de ginecobstetricia a nivel nacional para tratar, fueron un par de reuniones, me parece, en Paracas y la otra son en 2 lugares. O sea, hubo una reunión del presidente de la República con ginecobstetras para discutir la política. Con jefes de servicio. ¿No? Y eso está documentado como parte de la bibliografía que existe en ese libro. Ahora, pero la autora no cita esas partes porque no le... El tema no era que el presidente estuviera interesado en un programa de salud reproductiva, estaría muy bien. El tema fuera que en esas reuniones se dijera, bueno, esta es la meta, ya vean ustedes cómo hacen. ¿Eso es verdad?
Yo diría la evidencia, y lo que sucede es que esto, al no haber sido nunca investigado profundamente, es difícil establecer cuál es el grado de responsabilidad. Justamente Claro. como esto se bloquea cada vez que se quiere investigar, uno no llega a establecer el grado de responsabilidad. Lo que yo estoy convencido es que esto es una complicidad entre una obsesión que puede haber estado marcada por ciertas políticas claras o ideas que puedan haber tenido en ese momento personas del gobierno, de la mano con una cuestión de la cultura médica que es desde las personas que lo dirigieran. Hay que entender que las políticas públicas de salud en el Perú las manejan médicos, y las manejan médicos que han hecho medicina, o sea, que tienen todas estas prácticas que yo critico mucho. Claro. Entonces, yo no veo ninguna diferencia entre un cirujano que opere y un cirujano que está de ministro, porque me parece, sobre todo si es que hay estas prácticas, para mí hay una complicidad. Ellos saben qué medio, qué tipo de Vamos a ir a las existe. denuncias que sí existen, obviamente no son 300.000, pero vamos a ir a las denuncias que sí existen después de la pausa, porque las denuncias no están en el libro, salvo en algunos casos en que se reconoce que efectivamente pues sí hubo un abuso. Mire, este libro hace recordar mucho el tema de la Comisión de la Verdad, que es: nunca hubieron violaciones a los derechos humanos. Algunas veces un psicópata se volvía loco, ¿no es cierto?, y mataba inocentes. De los psicópatas a la cárcel o al manicomio. Ya, lo que dice el ministerio, perdón, lo que dice la evidencia en ambos casos y la Comisión de Verdad es que esto no es cierto. Es que estas violaciones a los derechos de las mujeres en algunos momentos y en algunos lugares se cometieron de manera sistemática. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8:43. Esto es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo en AM y FM en estas emisoras. Y muy pronto voy a estar en vivo en Arequipa, o sea, agárrense, me voy para allá, a Radio San Martín. Yo, cuando les pase la resaca de la fiesta, voy a estar en Arequipa muy pronto. Pero vamos al tema de las esterilizaciones forzadas. En su experiencia, en esos años en la Defensoría del Pueblo, más o menos, ¿cuál es el universo de quejas? ¿Cuántas quejas hay entre las que se presentaron a la Defensoría, las que se judicializaron directamente? Porque no todas se presentaron a la Defensoría. ¿Cuál es el universo de quejas sobre este programa? Bueno, yo ahí sería muy cuidadoso en usar la palabra universo de quejas. O sea, el asunto de la Defensoría es que es una institución muy pequeña y en esos tiempos era mucho más pequeña que Así esta. es. Recursos muy limitados. Su labor es encontrar, o sea, que lleguen quejas, que personas puedan tramitar sus quejas. Viendo lo difícil que es eso en el Perú, estamos hablando además de un Perú en el año 95, 96, posviolencia, qué tan fácil es para una persona venir y acercarse a una institución pública y quejarse. No, si hay un subregistro. Claro. Y eso sí, o sea, si uno ve los informes de la Defensoría, el número es limitado, y en eso sí el libro lo que hace es, dice, ok, solo en este informe hay 80 casos, sí, pero eso no es una muestra representativa de absolutamente nada. Okay. Uno sabe, la labor de la Defensoría es ver si es que esas quejas representaban algo que impresionaba, ser sistemático e inmediatamente actuar, que es Muy lo bien. que se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? O sea, digamos, hay, según el libro, 732 quejas en total en todo el periodo, y algunas corresponden incluso al año 2001, 2002. Así es, sí. 732 quejas y que la mayoría corresponden a personas que se arrepintieron después de dar un consentimiento informado, lo cual es bien discutible porque pueden haberte sacado la firma con coacción, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, sí, yo he visto las fotografías, además no las denunció una persona que no fuera cercana al fujimorismo, las denunció Rafael Rey. Salían Festival de Ligadura de Trompas, ¿ya? Vasectomía para ti. Entonces, de verdad, con banderolas en los pueblos. Entonces, tú no puedes hacer pues de la ligadura de trompas un festival, pues, ¿no? Y yo añadiría en eso una de las herramientas más importantes cuando uno investiga estos casos es
escuchar a las víctimas, escuchar los testimonios. Exactamente. Y eso es algo que evita el libro. No, Entonces, no hay un solo si testimonio. hay testimonios en una cara sobre personas que quieren, para tratar de visibilizar la necesidad de métodos de control de fertilidad, o sea, Está muy personas que bien. tienen muchos hijos. O sea, para la autora sí es importante el testimonio, solo que no lo usa cuando no le conviene. El testimonio, y los testimonios que dicen, básicamente la historia que te cuentan es una historia muy repetida de violencia, de el Estado que llega y las busca, no con médicos, sino en cuestiones preparatorias, de ir a tratar de reclutarlas en las zonas donde están, y estamos hablando de zonas rurales, y de utilizar recursos del Estado para llevarlas y luego de tratarlas muy brutalmente y muchas de ellas con secuelas físicas. Y esto ocurre en diversos lugares del Perú que de ninguna manera pueden haber estado conectados. Hay mucha información de esterilizaciones y campañas por ejemplo, en Huancabamba, en zonas de la Sierra del Norte. También. Y en Anta, en Cusco, donde hay un grupo, y hay que entender que no hay forma que estas personas se hayan podido comunicar, ¿no? O sea, que no hay forma que los médicos hayan podido ser todos todos malos a la vez. Todos malos a la vez, con esa cantidad de recursos, y además que todas estas personas te cuenten exactamente lo mismo. Hay un proyecto muy importante que está en la web, que se llama el Proyecto Equipo, que son básicamente audios de una línea gratuita para que mujeres relaten. Yo entiendo que el universo que se ha podido establecer de denuncia, pero obviamente hay mujeres que simplemente se quedan calladas y no denuncian, es más o menos 2.000 mujeres. ¿Es así? Yo entiendo que lo que pasa es que se abrió un registro. Exactamente. Y el registro tiene un número algo mayor que eso actualmente. Pero sí, lo que pasa es que hay una denuncia de 2.000, que es un caso que se ha juntado y se ha presentado, pero cuando se ha abierto el registro, yo entiendo que el registro, que es una cuestión más o menos dinámica, ya tiene un número mayor. Okay. Evidentemente, en un país donde el subregistro de denuncias es... Porque le van a decir lo siguiente: mire, si fueron 300.000 en realidad las que se hicieron en el periodo, y el registro es de 3.000, eso es el 1%. El 1% es un margen de error normal en un procedimiento médico. No, bueno, eso no es así. Una es suficiente para decir. No, yo lo sé, desde el punto de vista de derechos humanos sí, pero desde el punto de vista de... Yo estoy haciendo abogada, le hablo, por si acaso yo estoy con el doctor, pero digamos, lo que le van a decir es 1% es una tasa de error médico en el maltrato a una persona, problemas culturales de los médicos, pero que en realidad no hubo ninguna política. Lo que pasa claro, es que... y que no hay y eso justificaría decir que no hay una cuestión estructural. Exactamente, porque son muy poquitas. Yo compararía eso con el porcentaje de transacciones, no sé, que ocurre en el Estado, y los casos que se denuncian de corrupción, por ejemplo. Claro. Uno puede sacar números o decir, a ver, cuántos jueces son sancionados por corrupción y cuántas sentencias se emiten. En realidad, utilizar eso yo creo que es perverso, porque se está jugando con un daño y con un daño muy grave en la dignidad de las personas, y lo que ocurrió fue eso. Si el Estado estuvo involucrado... Sí hay videos, yo he visto una película, correcto. O sea, sí hay algunos videos de tremendos maltratos, pero pueden decir, no, lo que hiciste en libros, ese es un médico, esa es una enfermera, esa es una obstetriz, ese es un equipo, ese no es el Estado. Bueno, la única forma de saber eso es investigar. Ahora, ¿por qué? Esa es la parte interesante. Esto se judicializó en el año 2001 y luego se archivó. ¿Nunca ha podido ser judicializado? Nunca ha podido llegar a instancias de entrar juicio a oral. juicio. Nunca. Juicio oral, no. Nunca entra a juicio oral. Siempre ha sido tenido. Y yo entiendo además el caso de las muertes, porque sí hay el caso de la señora Mestanza, ese caso sí llega hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la Corte Interamericana. Y en ese caso, María Cecilia Villegas dice, sí, en ese caso sí hay que reparar, evidentemente, porque hay un daño físico a la salud. ¿Esa es la salida? ¿Reparar a las víctimas y ahí termina la responsabilidad del Estado? Yo creo que uno ¿por qué hace esto? ¿Por qué tienes que buscar justicia? Yo creo que reparación es una parte, sanción es otra. Y lo otro es que hay que reconocer, una de las cosas que evita el libro es decir que esterilizaciones forzadas de personas vulnerables son un problema en el mundo hace mucho tiempo. Lógico. Estoy hablando de China, por ejemplo. El Perú no es un caso aislado de esterilizaciones y de una política pública que haga esto. Esto, como hemos dicho, responde a cierta ideología, responde a cierta forma de ver políticas públicas y responde a ciertos intereses.
y responden también a una cultura médica, ha acompañado a la medicina. Esto, si uno ve la historia, esto es muy similar a lo que se hacía a inicios del siglo XX, la eugenesia, que era un poco la forma de hacer ciencia en esos tiempos. Luego esto cambia de discurso, han habido políticas de esterilizaciones muy grandes y claramente vulneradoras de derechos humanos en la India, en China, Claro, y sigue habiendo. pero lo que hasta dice el hoy. libro es, eso no pasó acá. Bueno, eso no se pasó. tiene que investigar y demostrar. Lo Uno que no sí lo- es cierto es que efectivamente no están los testimonios de las víctimas. En Y el tampoco libro. hay nada de historia en este libro. O sea, ahí no se cita. A China se le citan las dos personas que hacen el prólogo como si fuese una maravilla. Y no, En Chile se olvidó abortar. bueno, y Sí. claro, pero o sea, aquí no hay nada de historia. Es básicamente como si fuese el primer lugar del mundo donde se acusase de esterilizaciones. Un poco se hace un programa en otro planeta y esta persona solo necesita, porque básicamente Ahora, lo que ella justifica lo que es ella el programa. termina diciendo es que por culpa de un grupo de conservadores, aliados con ONGs rojas, por ponerlo de alguna manera, no hay programas de salud reproductiva hoy día en el Perú. ¿Eso es verdad? ¿No hay programas de salud reproductiva hoy día en el Perú? Sí hay programas de salud reproductiva, por supuesto que sí hay. Lo que ocurrió fue que el programa se canceló y es cierto que después en el gobierno del señor Toledo llegaron Luis Solari, Solari Carboni, y todos etcétera. ellos que hicieron una serie de retrocesos con respecto a los derechos de las mujeres para el control de su fertilidad. Eso es cierto también, pero yo creo que eso es... Básicamente este es un libro que trata de exculpar a un grupo de personas, no es... Básicamente disculpar a Alberto Fujimori, a los ministros de Estado, a los Así- directores generales así es. y a los que estuvieron en la construcción de una política que usted insiste sí existió. Correcto. Y es un libro que además se autoproclama de académico, siendo muy poco académico en su estructura. Esa es la crítica generalizada que he leído tanto en citas como en, me van a disculpar, en algunos copy and paste que ha tenido también, y también en la investigación misma, porque un libro que habla de esterilizaciones forzadas tendría que hablar con algunas, ¿no?, de las personas que alegan ser víctimas de estas esterilizaciones. Recoger aunque sea una muestra, no digo que investigues a las 2.000 o a las 3.000, sino a las personas que alegan ser víctimas. Ahora, esas personas hasta el día de hoy no han tenido reparación, ni en su salud, ni económica. No, y quizás la única alternativa que tienen es este registro que podría generar algún tipo de camino de... Claro. Y las personas fallecidas, lo que se alega es que es el número, no voy a decir una cosa que suena horrible, ¿no?, que es el número estadístico normal cuando se esteriliza a tantas miles de personas. Eso no es cierto. Y no es cierto por una cuestión bien simple. Es como, lo que pasa es que los números se pueden manipular como uno quiera. Yo hice una investigación con respecto a eso y los fallecimientos fueron básicamente en provincias. Entonces, si uno hace las tasas en provincias, la tasa de mortalidad del programa era bastante más alta que En Lima. que lo que pudiera ser aceptable. En Lima no fallecieron personas. Qué raro Entonces, que en Lima no fallezca nadie y todos fallezcan en provincias. bueno, básicamente porque se hizo en malas condiciones. Estos Exactamente, eran son, hospitales de campaña, equipos No había itinerantes, la asepsia necesaria. o el seguimiento, ¿no? Exactamente. Y el tema acá es que si no hay condiciones de asepsia y no hay seguimiento de la paciente va a morir de una infección tratable. Así. Y las pacientes que murieron en este programa murieron de infecciones tratables. Infecciones, complicaciones operatorias. Claro. Y Y septicemia, básicamente. sí, sí. Entonces, ese es el problema. Y eso es algo que también hay que decir. Entonces, a veces estos libros son muy importantes porque un tema que está pasando desapercibido después de 20 años, 20 años. vuelve, ¿no es cierto?, a la esfera pública. Lo interesante de la participación del doctor Yanela es que él era un médico jovencito que estaba en la Defensoría del Pueblo. Vamos a regresar a la pausa porque nos va a contar, me contaban que lo acusaban de que lo habían jalado en ginecobstetricia. Regresamos. Estamos con el doctor Gonzalo Yanela Malca, médico y ex asesor de la Defensoría del Pueblo, hablando sobre el tema de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Volvemos. Y la cantidad de citas que tiene. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a las personas que participan a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter de Rosa María Palacios y el Twitter de Sodonco. Continuamos. Bueno, sí, y queríamos hacer algunas precisiones. Entonces, las citas suyas en este libro que yo he leído es lo que se llama en inglés un misquoting, es decir, ha cogido un pedacito de un texto más amplio,
lo ha puesto fuera de contexto y lo ha puesto en el libro. ¿Estoy en lo cierto? Sí, correcto. O sea, lo que hace es básicamente coloca algo para argumentar algo a su favor, como si yo estuviese acusando A los médicos. Bueno, yo no es que no acuse a los médicos, yo creo que alguien que comete una esterilización forzada sabe lo que está haciendo, No, y siempre sí, he por dicho que supuesto. lo saben porque... Pero yo creo que quien diseña la política y que es un médico también piensa que moralmente estaba haciendo lo correcto, que es lo que yo digo. Yo enseño además cursos de ética y siempre tengo esta discusión sobre que una persona cuando hace este tipo de daños no es solo... Así es, ética médica es un curso fundamental. Yo enseño ética en las comunicaciones y también tengo que decir algo, porque me contaba el doctor Yanel en la pausa que lo llamaron del comercio y lamentablemente el doctor Yanel atiende pacientes. Y de acuerdo a la ética médica, sus pacientes son su prioridad. Espero que así sea, ¿no? Para todos los que somos pacientes. Y tiene 12, 13, 14 horas al día cuidando a sus pacientes. Y le dijo al periodista del comercio, corrígeme si me equivoco, que podía a esta hora, pero después se tiene que ir a atender pacientes. Y ayer sale un video donde el periodista dice que el señor Yanela, el lunes, perdón, que necesitaba 10 días para prepararme para el debate, cuando yo lo que dije es que tengo pacientes citados 10 días, y no se lo dije además a ese periodista, sino a otra persona que me contactó. Claro, entonces, ética periodística, si el médico te dice que tiene pacientes citados por 10 días, porque es así, lamentablemente los servicios de salud en el Perú explotan, ¿ya? Y te dice que tiene que atender a sus pacientes primero, si puede tarde en la noche o muy temprano en la mañana, y tú sales a decir que necesita 10 días para prepararse, estás mintiendo, pues. Te pasa lo mismo que en el libro, ¿no es cierto? Correcto. Eso se llama un misquoting. Tiene pacientes citados 10 días. Ojalá que ninguno del comercio tenga que atenderse con un neumólogo o un intensivista. El señor es el jefe del servicio de cuidados intensivos de la clínica Ricardo Palma, donde el que no cae resbala. Así que, no sé, por eso con los médicos siempre hay que portarse bonito. Con los cocineros también, ¿no es cierto? ¿Sabes, no? Si no te escupen la comida. Pero a lo que voy, es decir, durante sus investigaciones en la Defensoría del Pueblo, hace ya tantos años, hace casi 20 años, cuando era un médico joven, recién egresado, le decían que usted no era ginecobstetra, lo habían jalado en el curso. Sí, no, lo primero es que no era ginecobstetra y estaba un poco desautorizado. Eso lo dijimos, bueno, las discusiones que estamos teniendo son sobre derechos fundamentales, no tienen nada que ver con ginecobstetricia. Y después salió el rumor que yo había sido jalado en el curso. En el curso, y ese es el tipo digamos, evidentemente no había otra forma en médico joven de tratar de presionarte para que no indagues. Claro, cuando eres joven eres salvaje y puedes hacer lo que quieras, indagó Así todo. es. ¿Llegó a conversar con las víctimas? Sí, claro, Entonces, nosotros recorrimos sobre todo el lado sur, Ayacucho, Huancavelica, y víctimas y personas que se y encontraron que el relato se repetía una y otra vez con las mismas características. El relato se repite siempre, es un relato muy consistente, y además si uno lo compara con otras partes del Perú es muy similar, es de alguna manera una aproximación de alguien de un servicio de salud, ya sea una obstetriz, ya sea una técnica que tienes que venir, tienes que esterilizarte, o sencillamente que llegue un camión y las suben a todas y se las llevan a un centro de salud. ¿Qué hizo la Defensoría como recomendaciones? Porque yo entiendo que en el año 99 el programa sí cambió. A raíz de la presión pública. Y eso es importante. Hay un informe de la Defensoría a fines del año 97. Exactamente, 98 comenzó a cambiar el programa. Y yo participé un poco todo en el 98 y en el informe que sale alrededor del año 91, que es el informe 27. En ese contexto, en ese año, ese 98, hubieron algunas acciones, algunos cambios, sobre todo hacia inicios del 99. Yo entiendo que Monseñor Cipriani se quejó no solo la Iglesia Católica en general, de las circunscripciones, también congresistas. Reitero, Rafael Rey, presentaron fotografías en programas de televisión y llamaron la atención sobre la compulsión. Es decir, una mujer tiene derecho bajo la ley peruana, no estamos hablando de la Iglesia Católica, bajo la ley peruana, de pedir ser esterilizada. Pero no se le puede obligar, es una cosa espantosa. Y para que vean cómo funcionaba, y les doy un ejemplo. Como les dije, la historia de esterilización es algo muy grande y los programas públicos deberían tomar previsiones para que no ocurra abuso. Hay esta cuestión cultural de abusar. Una de las cosas que se hace es este periodo de reflexión, que el programa no tenía de inicio. Brasil, por ejemplo, puso 60 días, más o menos por la misma época. Perú no lo tenía, y lo introdujeron en una modificación de sus normas. Cuando lo introducen, inmediatamente al introducirlo, ponen condiciones para que no exista periodo de reflexión, como unas condiciones de exclusión grave, claro, que era, y además era tan absurdo como decir, ok, yo te voy a operar en condiciones precarias, lo cual no te debería operar si tú tienes algo, si tú tienes alguna enfermedad.
Y las condiciones para excluirte del periodo de reflexión son justamente esas condiciones, esa situación. Lo que es absurdo, te voy a provocar claro, una digamos, infección de todas tienes maneras. alto riesgo quirúrgico. Igual te opero. Y te voy a operar en las peores condiciones. Yo cuando les hice notar eso en el programa, y yo recuerdo estas discusiones, y además yo recuerdo en ese momento, además tenía el brazo enyesado y golpeaba la mesa porque me indignaba esto, lo que me decían era, tú no sabes, y ahí es que salieron estas cosas, ahí lo han jalado, ¿no? Tú no sabes. Y finalmente hubo también un informe de la Defensoría en la cual se pidió la modificación, pero para que entiendan un poco cuál era la dinámica, había una meta de hacer esterilizaciones. Cualquier cosa que disminuyese esa meta era desde el plano de diseño de esta política corregido, porque la meta era esterilizar mujeres. ¿Y la meta era cuánto? ¿100.000 al año? La meta era bajar la pobreza. La pobreza. Y además, una de las cosas que importantes, muchas de las personas que trabajaban en el ministerio en ese momento trabajaban bajo una tipo de remuneración que requería una evaluación de metas. De su desempeño. Y el desempeño estaba relacionado con metas, y metas es algo, la meta de personas que estuviesen protegidas permanentemente, es decir, esterilizadas, era parte de los indicadores para que una persona manteniese su puesto de trabajo. ¿Eso está aprobado como Bueno, indicador? lo que pasa es que son cosas que van paralelas, los indicadores de metas están, y el programa tenía metas, entonces Y eso no está en el libro, por supuesto. No, evidentemente no. Evidentemente. Bueno, muy bien, doctora Yanela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá cerramos el tema y yo no tengo ningún interés en abrir un debate hasta que no se investigue esto en el Poder Judicial, que es un lugar donde corresponde hacer la investigación. Muy bien, 9:04, nos tenemos que despedir. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, no, hoy día, muy importante, va a haber la lectura del caso Cabitos. Muy importante, por favor, es un tema de derechos humanos muy serio. El caso Cabitos es una base en Ayacucho donde ¿cómo dirían los militares? Se eliminó, ¿no? O sea, se asesinó a un número hasta ahora indeterminado de personas que entraban a la base y nunca salían. Los restos han sido encontrados en fosas. El caso es muy serio y muy emblemático para derechos humanos. Ayer el caso Huancapi se perdió. La doctora Gloria Cano ha manifestado su protesta. Yo espero que apelen y pueda realmente encontrarse justicia para un grupo de alcaldes, eran candidatos a alcaldes, y la esposa de uno de ellos que estaba embarazada. En total 8 personas, considerando el niño que estaba por venir, fueron asesinados por una patrulla militar. Según la corte ayer, es cosa juzgada porque en el 95 hubo un juicio que determinó que habían sido los de Sendero Luminoso. Cuando en este juicio se aprobaba abiertamente que era una patrulla militar, incluso identificando a los miembros de la patrulla militar. Increíble. ¿Lo de Cabitos es lectura de sentencia? Hoy, correcto. Mañana tendremos información. Hasta Listo, mañana. hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la edición de hoy, miércoles 16 de agosto del año 2017. Bueno, estás? muy buenos días a todos, muy contenta. Keiko Fujimori se encuentra en el país, es una alegría para todos. Bueno, ayer he recibido, y hoy también, toda clase de, ¿cómo les puedo decir? No son insultos, porque te dan risa finalmente, porque revelan más de lo que las personas quieren revelar, ¿no? ¿Qué pasa? En la última semana han habido 2 acusaciones importantes sobre el caso Keiko Fujimori, vinculadas al caso Lavallato. Una, en particular, toda la investigación de reporteros, entre paréntesis, a Gustavo Gorriti se le ha acusado sistemáticamente por parte del fujimorismo como mentiroso y sistemáticamente ha probado que ha dicho la verdad. Estas acusaciones se basan en 2 hechos. El primero, la declaración en Curitiba, testimonial, de Marcelo Odebrecht, una persona que por delación premiada y en presencia de los fiscales de Brasil no puede mentir, porque si no pierde su delación premiada, claro. Y de un documento
que está extraído de la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. Esos dos hechos y el conocimiento de que por fin la Fiscalía peruana iba a recibir ese documento hicieron que Keiko Fujimori estuviera en la noticia toda la semana pasada. Y yo pregunté, porque me parece una pregunta válida que haría cualquier periodista en cualquier conferencia de prensa, es ¿dónde está la señora Keiko Fujimori? Porque normalmente cuando uno es víctima de una acusación no se defiende solo por Twitter, sino que sale a una conferencia de prensa, ya, llama a su periodista amigo, no sé, claro, dice algo, ¿no? Cero zip. Y cuando le pregunté a todos en general, al público en general, Luz Salgado salió de una manera francamente malcriada ante una pregunta bastante educada, diciendo que sería útil que se le viera, ¿no es cierto? ¿Para qué quiere saber? ¿Para qué quiero saber? Es la líder de un partido que tiene 72 congresistas. Me parece obvio, ¿no es cierto?, que esas personas que tienen figuración pública y cuyo salario pagamos todos los peruanos, porque finalmente se paga a través de las donaciones de sus congresistas, tengan algún tipo de exposición pública. Bueno, anoche por fin se reunió la bancada de Keiko Fujimori. Sus miembros la vieron. Yo sospecho que ellos, en mayoría, tampoco tenían mucha noticia de dónde estaba, porque en ese movimiento político no hay precisamente pues una gran transparencia, no es que te digan sí, ha pasado esto, ha pasado lo otro, no, te enteras de lo que te comunican, ¿no es cierto? Entonces anoche se tomaron fotos el señor Salaverry y la señora Letona dijo en unos tweets muy divertidos que primero en Canal N y luego a raíz de una respuesta de Augusto Álvarez, dijo que yo había dicho que Keiko Fujimori se había fugado. Yo no he usado la palabra fuga nunca, porque como la señora Letona yo he estudiado Derecho. La fuga corresponde a una persona que está requerida por la justicia. Yo no creo que Keiko Fujimori esté en requisitorias, ¿no es cierto? Entonces, si no está en requisitorias, no puede estar fugada. Yo he dicho que sería útil que hiciera presencia y que no está, que nadie la ve. Discúlpenme, si es un fantasma, ¿cómo puedo saber si está o no está en el Perú? Yo no he dicho que se haya fugado, pero ella le repitió la palabra 2 veces, en 2 tweets diferentes, lo cual me hace pensar en una cosa que en psicología tuve que pedir ayuda ahí inmediatamente a los tuiteros. Eso de que tú dices una palabra que el otro no ha dicho, ¿cómo se llama eso? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde? Unos me dijeron, el pez por la boca muere, te traiciona tu conciencia. Bueno, se llama acto fallido. Claro, es bien interesante. O sea, es algo que está en tu inconsciente, ¿no es cierto? Que no deberías decir, pero se te escapa. Y se lo atribuyes a otra persona. Claro, pero dice más pues del que usa la palabra que de mí. Entonces hay que tener, creo yo, mucho cuidado cuando se agrede, incluso para agredir. Yo comprendo el momento y le digo, mira, se los perdono porque comprendo el momento, ¿no es cierto? Están en una situación complicada, ¿no es cierto? No creo que de eso hayan hablado en su reunión de bancada, donde todo está estupendo y todo está muy bien, nada que temer, estupendo, macanudo, pero están en una situación complicada porque hay 2 procesos en este momento y uno tercero sobre los fondos de campaña en sí mismo, que sí sé que está en pañales, pero el de la doctora Sara Vidal con Joaquín Ramírez no está en pañales. La doctora Sara Vidal tiene como investigada, no como testigo, a Keiko Fujimori desde febrero de este año. Y la tiene como investigado porque finalmente el patrimonio del señor Joaquín Ramírez y de su hermano Osías Ramírez, congresista de Fuerza Popular y el otro ex congresista de Fuerza 2011, bueno, no tiene explicación. De cobrador de combi a 18 propiedades, 34 automóviles, y no se puede, pues, pero en fin. Entonces, la pregunta es, si tú no sabes dónde está la líder política y no sale pues ni siquiera al balcón, manda saluditos, manda una foto, ¿no? Kenji se baña en las guaringas y nos manda sus fotos, ¿no? Yo le puse, Kenji, no sé, ¿no? Ya sé que te ha suspendido y te ha castigado, pues, ¿no? Pero no sabrás dónde anda tu hermana. Según una teleoyente, pero bueno, no puedo dar fe de esto tampoco porque no he estado ahí, estuvo en el vuelo del lunes pasado, de hace una semana, de Newark a Lima, Keiko Fujimori. Entonces, si estaba en el vuelo de Newark a Lima el lunes pasado, ¿por qué no han podido decir durante toda la semana dónde estaba?
lean la respuesta de Luz Salgado, es ¿a ti qué te importa? Para que sigas derramando tu bilis. Yo no estoy derramando mi bilis, estoy informando. Y yo digo, miren, lo mismo pasó en el 2000. Cuando preguntábamos dónde estaba Vladimiro Montesinos, Claro. los fujimoristas te escupían. ¿Y desde cuándo importa dónde está? ¿Acaso lo han visto siempre? ¿Es una persona privada? ¿Es una persona que no sale? En ese contexto se produjo por parte de una política estatal esterilizaciones que fueron forzadas. Lo curioso es que el libro, que he podido releer rápidamente, señala que efectivamente existieron ejecuciones, iba a decir, ese es otro libro, esterilizaciones forzadas, que sí existieron y que las investigó la Defensoría del Pueblo. Y el doctor Gonzalo Yanela es citado profusamente, justamente para señalar que no hubo nada aquí, que el problema es de los médicos. Tuvimos un montón de médicos burros, un montón de médicos bestias, que no entendieron nada y que comenzaron a poner cuotas y a forzar a las mujeres y a darles lentejitas y arroz para que vayan a esterilizarse, pero que no hubo ninguna política de Estado, que la culpa es de los médicos y los médicos. Bueno, acá estamos con un médico que investigó este caso. Doctor Yanela, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está? Me he hecho un resumen muy apretado. ¿Es así? ¿Usted justifica lo que pasó señalando que la culpa es de los médicos? No, yo no, o sea, no digo que los médicos que realizaron esterilizaciones forzadas sean inocentes. Claro. De hecho, son cómplices de este crimen y creo que lo que hace esta autora es descontextualizar las cosas para tratar de justificar una tesis que además se cae por sí sola. Yo lo que digo en el libro además es una citación de un artículo que publiqué, es una crítica hacia cuestiones que tiene la cultura médica con respecto a no respetar derechos individuales, que es una cuestión histórica de la medicina y que de alguna manera con ejemplos que yo pongo en este artículo, que es parte de otro libro que se llama Memorias de los casos de esterilizaciones, que lo publicó la Biblioteca Nacional. En contexto de esto yo critico esa parte de la medicina y critico posiciones del gremio médico con respecto al caso de las esterilizaciones que no han sido abiertamente críticos. Pero una de las cosas que es más saltante de esto es que yo lo hago en parte porque si alguna experiencia tuve en el tiempo que investigué los casos como parte del equipo de la Defensoría del Pueblo, fue interactuar con médicos que eran parte del programa. Y todos ellos eran cirujanos, todos ellos son ginecobstetras, y todos ellos tenían una idea muy clara de tratar de combinar y de hacer un programa muy coercitivo con respecto a esterilización. Doctor Yanela, usted que estuvo en la Defensoría del Pueblo, ¿no le cabe duda que en el año 96, 95, 96 hubo un programa que tenía metas que partían de una política pública del Estado peruano para reducir la natalidad coercitivamente en los Andes peruanos? No cabe ninguna duda. Fue un programa diseñado con metas claras. Ellos trabajaban sobre metas de reducción de pobreza y para esto utilizaban estas ideas, que además no son ideas que las han generado ellos, No, son ideas que se arrastran. Son ideas maltusianas. Maltusianas, que es toda una cuestión de desarrollo de cierto tipo de pensamiento de la mitad del siglo XX hacia adelante, de la segunda mitad del siglo XX. Y eso generó un programa además que era masivo, requirió una cantidad muy grande de recursos. Y lo hay a entender también sobre esta tesis, es algo que para mí lo absurdo que uno es pensar en que médicos individuales pudiesen ser capaces de tener algo de una magnitud tan grande, es entender, bueno, cómo son los servicios de salud en el Perú. Es decir, los servicios de salud en el Perú no son, uno ve hoy en día las condiciones que está ahora, imagínense eso en el año 1995, y hacer 250.000, 300.000 esterilizaciones en 2-3 años requería una cantidad de recursos muy grande. Eran más o menos 100.000 al año la meta, ¿no? No, era más. O sea, incluso un año hubieron cerca de 800.000. ¿no? ¿800.000? Claro, perdón, No, 80.000 en el año, perdón. Sí, es en el año 95 es el año Tope, pico, 96 que es el año tope, son 80.000. Ahora, podrían decirle, no, doctor, es que efectivamente había una demanda insatisfecha, que venía de muy atrás. Entonces, sí, efectivamente, bueno, usted es médico, concluirá
que las mujeres tienen que tener libertad y ciertamente a su disposición todos los métodos anticonceptivos que quieran tener para regular su fertilidad. Eso totalmente de acuerdo. Y eso debería ser una obligación del Estado. Sí, debería ser, y justamente se utilizó todo un contexto de contexto internacional, estas conferencias a las que Fujimori asistieron. viaja a la conferencia de Beijing de la mujer, donde, claro, Beijing plantea problemas complicados. Por ejemplo, en Japón se obligaba a las mujeres a abortar, ¿no es cierto?, el segundo hijo. En Japón, perdón, en China, ¿no? Entonces, ese no es el modelo que queremos adoptar ciertamente en el Perú. Pero al plantearse esta política, como dice usted, tiene que haber quedado documentos, testimonios, informes. Lo que dice María Cecilia Villegas es que no existe documentación alguna sobre esto, salvo a nivel de DISAS, ¿ok?, de las direcciones de salud. Y entonces son los médicos los que inventaron lo de las cuotas y que esta política no está escrita en ninguna parte. Sí, eso no es cierto. Y además, lo que pasa es que el libro lo que hace es lo que llamamos en ciencia, escoge lo que quiere para argumentar y no toda la evidencia. Incluso cita una serie de textos, incluso hay uno en su bibliografía que es un autor, Donaire, que en ese mismo texto que ella cita se describen reuniones de el presidente con los jefes de los programas de ginecobstetricia a nivel nacional para tratar, fueron un par de reuniones, me parece, en Paracas y en la otra son en dos lugares. O sea, hubo una reunión del presidente de la República con ginecobstetras para discutir la política. Con jefes de servicio. ¿No? Y eso está documentado como parte de la bibliografía que existe en ese libro. Ahora, pero la autora no cita esas partes porque no le... El tema no era que el presidente estuviera interesado en un programa de salud reproductiva, estaría muy bien. El tema fuera que en esas reuniones se dijera, bueno, esta es la meta, ya vean ustedes cómo hacen. ¿Eso es verdad? Yo diría la evidencia, y lo que sucede es que esto, al no haber sido nunca investigado profundamente. Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Hay algunas participaciones, Rosa María Palacios, en la cuenta de Facebook Live de Radio Santa Rosa, integrante de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Enrique Lainez dice, Rosa María, ¿está segura que está en Lima? Porque de Estados Unidos decían que viajaba a Japón. Bueno, yo no estoy segura de nada. Lo que reitero es lo que han dicho sus, uy, se me desarmó el micro. Lo que han dicho sus, voceros, que son el señor Salaver y la señora Letona. Han presentado el señor Salaver una foto, porque ayer la gente exigía foto, ¿eh? Estaba un poco indignada la gente. Foto. O sea, cálmense, ¿por qué no? Tengan confianza en las personas, por Dios, tampoco se trata de dudar, ¿no? No estoy segura de nada. Pero lo que han dicho sus voceros sí estoy segura, porque lo han dicho. Ya, yo soy responsable por lo que yo puedo constatar, pero sí puedo constatar que sus voceros lo han dicho. Y otra participación dice Pati Pinto, por ejemplo, Keiko Fujimori fue congresista de 2006 a 2011, cargo que de congresista no se puede renunciar, o sea, cuando recibió dinero, dice ella, de Odebrecht, era congresista y funcionario público, se pregunta. Sí, porque en el Congreso de la República no se pide licencia para postular a nada, ni a la presidencia de la República ni a la reelección. Pero, les explico, el antejuicio para los congresistas y para ministros y para el presidente de la República dura 5 años, ¿ok? Ese plazo para Keiko Fujimori venció, ¿cuándo? En agosto del año pasado, en agosto del 2016. Por lo tanto, ella no tiene beneficio de antejuicio, porque ya venció ese plazo y tiene que ser juzgada como una persona común y corriente. Pregunta, el señor Joaquín Ramírez, cuyo mandato como congresista sí ha terminado el 2016, ¿no es cierto? Sí tiene beneficio de antejuicio. Salvo que se le acuse por crímenes cometidos antes de ser congresista, lo cual es difícil de deslindar porque de lo que está discutiéndose es de su patrimonio y de los incrementos patrimoniales indebidos que son inexplicables porque suceden en un periodo muy breve de tiempo. En menos de 10 años él pasa de cobrador de combi a un hombre millonario. Digamos, si de millones se trata, tiene varios, ¿no? No multimillonario, pero sí un hombre rico. Entonces, esto, ¿no es cierto?, está siendo investigado. ¿Desde cuándo?
desde el año pasado en septiembre. ¿Por qué? Porque hasta agosto, un mes después de que dejas de ser congresista, se te tiene primero que acusar al Congreso para que te levante la inmunidad. En septiembre ya él no tenía inmunidad parlamentaria, no confundir las instituciones, ¿ok? No confundir inmunidad parlamentaria con antejuicio, son instituciones separadas. Muy bien, entonces en septiembre ya no tenía inmunidad parlamentaria, por lo tanto, a pesar de que había sido acusado por la doctora Julia Príncipe del lavado de activos del 2014 y salta expediente fiscal en fiscal porque tenían que hacerse el trámite ante el Congreso, es recién en septiembre del 2016, donde la doctora Sara Vidal toma el expediente. Toma el expediente, revisa el número de propiedades, revisa el número de automóviles, revisa las propiedades en el exterior, en fin, hace todo esto. Y durante la campaña se recoge información de este famoso testigo, Jesús Vázquez, un testigo desautorizado por el fujimorismo, al que luego le cambian una declaración telefónica y eso causa en cierta forma la desilusión de cierto sector que tal vez hubiera votado por Fujimori y cambia el voto por Kuczynski, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del famoso audio de no sé si sé, no, etcétera? Manipulado completamente. Ok. Ese famoso señor Jesús Vázquez le dice al señor Joaquín Ramírez que lo puede llevar a ver aviones. De hecho, tiene fotografías con él viendo aviones. De repente le gustaba ir a ver aviones, ¿ya? Pero él señala que la DEA lo contacta para que grabe las conversaciones con el señor Joaquín Ramírez, porque la DEA presume que un peruano que sin mucho patrimonio va a comprar aviones a los Estados Unidos, no es muy santo, y asumen que está vinculado a la red de otro peruano, Miguel Arévalo, que funciona esa red en Centroamérica también con una línea aérea. Dentro de estas conversaciones, Jesús Vázquez alega, no está probado, pero alega que el señor Joaquín Ramírez le agarró confianza y le dijo que Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares para que se los lave en grifos, en estaciones de servicio, cuyas utilidades iban a entrar al sistema y él las iba a aportar a la campaña. Los grifos existen, unos pertenecen a Osías Ramírez, actual congresista, y otros pertenecen a el señor Joaquín Ramírez, ex congresista. Los grifos existen, las propiedades existen, los automóviles existen. Lo que no existe es el origen de la fortuna del señor Joaquín Ramírez. Unos la imputan a la Universidad a las Peruanas, es decir, que sería testaferro su tío, y que en realidad estaría sifoneando dinero de las peruanas el tío a través de él, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad. La otra, una vinculación con alguna actividad de origen ilícito. No digo cuál, pero si está metida la DEA en la historia, se podrán imaginar cuál. Entonces, eso es, o sea, como dicen los gringos, facts. Yo no estoy contando nada que no sean hechos. No le gustan los hechos. Inventemos otra realidad, ¿ya? Pero en fin, vamos a hablar de otros hechos. Está conmigo el doctor Yanela. El doctor Yanela es un médico vinculado a ver, vamos a ver, ha sido asesor de la Defensoría del Pueblo entre 1998 y 1999, del 2005 al 2011, y ha tenido una intervención importante en la investigación de las esterilizaciones forzadas en el Perú. La señora María Cecilia Villegas Otero, vinculada abiertamente al fujimorismo y fujimorista entusiasta, ha publicado un libro que se llama La verdad de una mentira, Planeta lo ha editado, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. Y el título en sí es una mentira, ¿no es cierto? Porque nadie ha dicho nunca, creo yo, aunque algunos dicen que sí, que a 300.000 mujeres en el Perú se les esterilizó forzadamente, porque si eso fuera verdad, te imaginas tú el tamaño de la demanda que tendría el Estado peruano. Lo que se dice es que en el contexto de la esterilización masiva de 300.000 mujeres, la cosa terminó mal. La cosa terminó mal. Y lo cierto también es que es un problema difícil porque lo mismo pasó con la bancada del fujimorismo el año 2000. Es decir, un grupo de gente de buena fe, porque conozco de gente de muy buena fe, creía pues en este proyecto reeleccionista de Alberto Fujimori. Cuando vio el video Curio y Montesinos, renunciaron en masa. Y unos se demoraron unos días, y otros se demoraron semanas, y otros se demoraron unos meses, pero la gran mayoría de esa bancada se deshizo porque no quería ser parte de eso. Yo estoy segura que de las finanzas de Keiko Fujimori, tanto las personales como las de campaña, sus actuales congresistas en su mayoría no saben nada.
no han sido informados ni se atreven a preguntar. Entonces, digamos, no pueden, cuando avancen las investigaciones, ¿no es cierto?, imputárseles a ellos nada, salvo que durante este periodo comiencen a decir cosas que después no puedan desdecir. Como por ejemplo, nunca se recibió plata de Odebrecht. Mejor no decir eso si nunca estuviste en el comité que recibía la plata, ¿no es cierto? Es absurdo, ¿no? O Keiko Fujimori nunca se quiso fugar. Nadie habló de fuga. Nadie habló de fuga. No es requisitoria, ¿qué fuga va a haber? ¿Por qué usan la palabra fuga? Es raro, ¿no? Ahora, yo les pido a los señores fujimoristas muy amables, que me interpelan, que me exoneren de tener que escucharlos, ¿no es cierto? Estoy segura que ellos no me escuchan, no me leen. Háganme ustedes a mí el mismo servicio. La señora Úrsula Letona me exigía ayer que dijera que en qué parte de su declaración la había insultado. Yo, señora congresista, exonéreme, por favor, le ruego. Yo estoy haciendo otras cosas normalmente en algunos horarios del día y me avisaron que me agravió. ¿Quién me avisó? Augusto Álvarez Rodríguez en público. Si lo hizo, no pasa nada, y si no lo hizo, tampoco pasa nada. Me da exactamente lo mismo, de verdad, me da exactamente lo mismo. Entiendo que es parte de su trabajo. Y entonces luego pone ella, miren este Twitter, ahora se entiende cómo se gestó la supuesta fuga de Keiko. ¿Ella puso eso? ¡Sí! ¡Fuga! Supuesta fuga, trascendidos y dichos, su gran forma de generar noticia. Yo no tengo la culpa de que la gente me siga. Pero, por ejemplo, le pongo, esto es agraviar, ¿no se da cuenta? Le dije, queda perdonada, entiendo el duro momento. Y la palabra suya la fuga es suya, no mía. Jamás usé la palabra fuga, ¿no es cierto? Y me avisaron que me agravió. Yo no puedo estar persiguiendo pues a la cantidad de gente que en la política peruana me agravia, porque si no dedicaríamos el programa a eso, pues sería ridículo, ¿no es cierto? Pero sí corresponde, creo yo, ahora que llegó y visto los hechos, algunas medidas de arraigo que tiene que dar la Fiscalía. Es decir, si la Fiscalía puede meter presos a Ollanta Humala y a Nadine Heredia sin siquiera acusar, pues alguna medida de arraigo tendrá que darle a Keiko Fujimori, ¿no? Hay muchas, ¿ah? Avisar antes de salir del país, por ejemplo, o viajar con permiso del juez, o... Que sus hijos no salgan. Que sus hijos no salgan del país, por ejemplo, no dar poder a otra persona para que sus hijos salgan del país, por ejemplo, ¿qué más? Impedimento de salida, por ejemplo. Nada de eso es prisión, ¿ah? Son medidas de arraigo, ¿ya? Y no les gustan las preguntas. Ahora, yo imagino que si no les gustan las preguntas de periodistas, adentro tampoco deben poder preguntar, ¿no? Creo, ¿ah? Supongo, ¿cómo serán esas reuniones, no? Ahora, yo pregunté ayer, un datito más, por favor, si no fuera molestia, cuando llegó una persona que estuvo en la sala de embarque de Newark, dice que la vio. Ahora, yo no sé si voló de Newark a Lima, aparentemente sí, de repente voló de Newark a otra parte, no lo sé, porque no tengo pues el boarding pass de la señora, ¿no? Lo importante, señores fujimoristas, ya lo hicieron antes, dice, pues es una recomendación gratis, ¿no? No tienen que tomarla, ¿no? En serio, pero trompearse con el periodista no cambia la noticia. Y las noticias están bien claras. Hay una acusación a Joaquín, no hay una acusación, hay una investigación a Joaquín Ramírez, que perdió el beneficio de inmunidad parlamentaria ya en agosto, septiembre del año pasado, y que por lo tanto puede ser investigado, igual que Keiko, que perdió el beneficio de inmunidad parlamentaria en agosto del año pasado, y que por lo tanto ella mucho antes, en agosto del año 2011, por lo tanto pueden ser investigados plenamente. Y hay dos investigaciones que, para el caso de Keiko Fujimori, son graves. Una, Lavallato, y otra, el desbalance patrimonial de Joaquín Ramírez. ¿No es cierto? Es curioso, ¿no? Es esta fijación con el tema de los periodistas, en vez de responder dónde está su líder. La única pregunta es dónde está. Hubo muchos memes, ¿no? The world is Carmen Sandiego, nada más. Podrían decir en Lima y ya está. Estoy buscando la respuesta de Lucia Gama, pues una respuesta bien
dura, ¿no? O sea, uno pregunta, perdón, ¿podría decirme dónde está, ¿no? Para saber, pues, ¿no? Así como digo, como Kenji lo dice, estoy acá en las Guaringas, bañándome rico, la temperatura está helada, ¿no? ¿No? Entonces, sí, pues, ya con eso podríamos establecer más o menos dónde está, pues, ¿no? Pero si te contestan algo así, una persona tan representativa del fujimorismo como Luz Salgado, tú dices, acá hay algo que no quieren contestar. O simplemente, ¿por qué no da una entrevista a cualquier medio de comunicación grande, mediano, pequeño? A que sus se amigos. le vea las expresiones. Mira, hay tantos medios amigos, hombre. Claro. El fujimorismo tiene, pues, cantidades, ¿no? Tú puedes responder por Twitter, pero Twitter yo lo puedo emitir. Es frío totalmente. Frío, No no lo se puedo sabe. enviar de cualquier lugar del planeta. O sea, yo a ustedes les he escrito desde Australia, en Twitter, desde Singapur, en Twitter solamente en este semestre. O sea, no hay ningún problema. La gente viaja, los periodistas viajamos por el mundo entero, así es nuestra vida, ¿no? Pero a mí me parece tan raro que la respuesta no haya sido en Lima. Y listo, ya está. Se acaba, ¿no? Acá está, el 11 de agosto, la semana pasada, 11, si había llegado el lunes 7 o el martes 8, el 11 de agosto, respuesta a Luz Salgado. Quédate con la duda, ¿para qué quieres saber? Eso es una respuesta de una política profesional para seguir derramando bilis. Y yo ya expliqué, la bilis está dentro del organismo humano, ¿no es cierto? No se derrama, ¿no? Pero en fin. Y la pregunta fue pero muy seria. ¿Alguien puede confirmar si Keiko Fujimori está en el Perú? Sus voceros no responden. Creo que sería útil verla. ¿Alguien escucha? Palabra fuga, dice ahí. Que hasta le estás haciendo un favor, ¿no? Así es. Por supuesto. Mamita, además, Te convendría que se te vea, ¿no? a ella le conviene mi posición. Yo sostengo que no hay lavado de activos en la recepción de dinero de campaña, ¿no? Pero no lo quieren admitir, pues. No, pues, Ese es ahí el está tema. fregado. Es que lo que los mata, 44.469 impresiones tuvo ese tweet. Entonces, repito la pregunta. ¿Alguien puede confirmar si Keiko Fujimori está en el Perú? Sus voceros no responden. No estoy mintiendo. Creo que sería útil verla. Respuesta de Luz Salgado. Quédate con la duda. ¿Para qué quieres saber? ¿Para seguir derramando bilis? Pucha, me faltó sacar la batea y el jabón y pelearnos en el caño, porque era una cosa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de respuesta? Esa palabra fuga, nada, 11 de agosto. ¿Alguien puede confirmar si Keiko Fujimori está en el Perú? Sus voceros no responden. Creo que sería útil verla. Nada más, útil. Útil para ella misma. Quédate con la duda. ¿Para qué quieres saber? Para seguir derramando bilis. Y anoche, tanto el señor Salaverry, y parece que en el diario Correo, como la señora Letona, dicen que yo he hablado de fuga. ¿Qué pasa? La conciencia los traiciona. ¿Ah? Porque la palabra fuga no ha salido de mi boca. En ningún momento. Para nada. Revisen los archivos. Todo. A ver, dígame, ¿dónde está? Muéstreme. Fuga. Lo que he dicho es que no está. Porque sus voceros me responden que me quede con la duda, pues. Cuando tú respondes de esa manera, cuando se te ha hecho una pregunta bien educada, es porque evidentemente el 11 de agosto la señora Luz Salgado no sabía dónde estaba Keiko Fujimori. Probablemente la que estaba con la duda era ella. ¿No es cierto? No era tan difícil averiguarlo. Además, yo no tengo acceso al movimiento migratorio de nadie porque hay una ley ahora que lo impide, pero un congresista sí lo puede conseguir en 2 minutos, ¿no? Además, me imagino que llaman por teléfono, pues a Ana Bea, ¿no? Y le dice, sí, acá está, ya está, listo. A Marc, a alguien, no sé, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa. Lo cierto es que la Fiscalía tiene bastante que decir. Ayer, sí, acá está, todo el mundo me está retuiteando, ¿ves? Acá, alguien puede confirmar. Eso fue todo lo que dije, nada más. Fuga, no sé qué, maldita, desgraciada. Bueno, yo no tengo la culpa que el resto de los periodistas no les digan las verdades en su cara, pues. No tengo, pues, la culpa. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dicho que él
ha pedido desde la Fiscalía, desde el día 26 de junio, el documento que prueba que en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht había una anotación para aumentar, ojo, fíjense por favor en el verbo es aumentar, porque no es dar. Yo te puedo dar y cuando ya te di, te aumento, aumentar. Yo no te puedo aumentar si no te he dado. Yo no te he dado nada, te voy a aumentar. No, yo no me has dado nada, recién me estás dando. Aumentar, muy bien. Si a uno le dieron 3 millones y a la otra había que aumentarle 500, ¿500 qué? 500 pescaditos, 500 moneditas de colores, 500 qué? Tuppers, me dicen 500 tuppers, ¿no? Eso lo tendrá que saber propia Keiko Fujimori o su secretario general Joaquín Ramírez, que en ese momento era el encargado, supongo, de ver la parte económica, ¿no es cierto? Entonces, así es. Ahora, digamos una cosa entre paréntesis, que en la familia de Keiko Fujimori hay gente fugada, yo no lo puedo evitar. Los tíos se fugaron, esos sí están prófugos de la justicia porque tienen requisitoria en el Perú. Y su padre se fugó y estuvo 5 años fugado y requisitoriado en el Perú. Entonces, yo no puedo negar que haya pues una herencia cultural, si quieren, de alguna manera, ¿no? Pero la palabra fuga no ha salido de mi boca, ha salido de la boca de la señora Úrsula Letona y del señor Salaverry, voceros del fujimorismo. Y la señora Luz Salgado, que ya no es vocera, me dijo, quédate con la duda, pues, ¿para qué quieres saber? Esa fue su respuesta, política. Miren, yo solamente les voy a contar un cuentito antes de irnos a la pausa, ¿no? Ustedes saben que Twitter tiene una sección que se llama estadísticas. Yo no tenía la más remota idea. Anoche me enteré porque apreté un botón por equivocación. Los tweets que yo he emitido en los últimos 28 días tienen 10 millones de impresiones. Eso quiere decir que han sido leídos 10 millones de veces. Solo les dejo la inquietud. Entonces, si se van a trompear conmigo, por lo menos sepan que me han leído en los últimos 28 días 10 millones de veces. Desde una persona que no está en la señal abierta, que no está en la concentración de medios, que está en una radio pastoral transmitiendo a esta hora de la mañana, con Santa Rosita al lado. A ver si pueden con ella. Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de